Este día toca compartir con ustedes la clase de Psiquiatría 1 que corresponde a Trastornos Mentales Orgánicos, parte 1, que se refiere a demencias. Corresponde para el día lunes 5 de abril. Y recordarles que siempre posterior a la clase estaremos con un foro en horario de 6 a 7 de la noche para cualquier duda y comentario. Un poco de mi currículum que ya ustedes pues conocen. El valor del mes se refiere a la integridad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto hay que meditar. La clase de ahora, como les decía, se refiere a demencia. Vamos a hablar de los siguientes objetivos. Hay que definir qué es demencia, las causas, la clínica de demencia y las complicaciones. Cabe mencionar que el tema de ahora es sumamente amplio, ¿verdad? Solo vamos a dar un bosquejo general de lo que es las demencias, pero si hablamos de demencias, pues si habláramos de un solo tipo, podemos decir una infinidad de datos de cada una de ellas. Entonces ahora solo van ustedes a tener el conocimiento de las generalidades de la demencia. Para hablar, ¿verdad?, de trastornos mentales orgánicos debemos de comprender que es un trastorno mental orgánico y en la 10ª clasificación del CI-10 de 1992 de la OMS considera a un amplio y variado complejo conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y o función del tejido cerebral. Fueron llamados anteriormente síndromes orgánicos cerebrales. Esta disfunción puede ser clasificada como primaria o como secundaria. Si es primaria, son lesiones o daños que afectan al cerebro de un modo directo y selectivo. Si son secundarias, cuando otras enfermedades sistémicas o alteraciones orgánicas determinan el mal funcionamiento cerebral. Esta es la clasificación básica entre primarias y la sintomatología. Se distinguen dos categorías de síntomas: síntomas básicos o propios del trastorno, que son alteraciones del estado de conciencia, alteraciones de la afectividad y alteraciones cognitivas, y síntomas accesorios o facultativos que presentan compensatorios, neuróticos o psicóticos. También atendiendo al tipo de síntomas, los trastornos mentales orgánicos pueden diferenciarse en dos grupos principales, con predominio de síntomas básicos y con predominio de sintomatología accesoria o facultativa. Con predominio de síntomas básicos tenemos disturbio de las funciones cognitivas, disturbio del sensorio y alteraciones de la percepción. Con predominio de sintomatología accesoria o facultativa tenemos alteraciones de la percepción, del contenido del pensamiento, del humor y de las emociones y de los rasgos generales de la personalidad y forma del comportamiento. Quizás vamos a enfocarnos pues en la parte general, ¿verdad?, de cada una de estas clasificaciones, ya que podemos ver, ¿verdad?, cómo a veces en muchos diagnósticos del hospital categorizamos a los pacientes como trastornos mentales orgánicos, pero cabe mencionar que siempre hay que buscarle la causa, ya sea con predominio de síntomas básicos o con predominio de sintomatología accesoria, y la causa que han llevado a esta alteración o a este trastorno mental orgánico. De un modo más específico, el CI-10 establece las siguientes entidades clínicas: demencia, delirium, alucinosis orgánica, trastorno catatónico orgánico, trastorno de ideas delirantes orgánico, trastornos del humor orgánico, trastornos de ansiedad orgánico, trastorno disociativo orgánico, trastorno de la habilidad emocional orgánico, trastorno cognitivo leve, trastorno orgánico de la personalidad y trastorno mental orgánico o sintomático sin especificar. Ya propiamente para definir demencia hablamos que es un síndrome que ha de entenderse como un declinar de las funciones superiores, entre ellas la memoria, en relación con el nivel previo de los pacientes. Adicionalmente,
Completando el cuadro sintomático se suelen sumar alteraciones psicológicas y del comportamiento, produciendo en el sujeto una discapacidad. Criterios de demencia según el DSM-4. Los criterios de demencia se denominan en el desarrollo del déficit cognitivo múltiple que se manifiestan por alteración de la memoria, alteración de la capacidad de aprender nueva información o recordar información previamente aprendida. Uno o más de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia, apraxia, que casi siempre es la apraxia motriz, agnosia, ¿verdad? Y alteración de la función ejecutiva. Acá pues denominamos a esto la capacidad para el pensamiento abstracto y para planificar, iniciar, secuenciar, monitorizar y detener un comportamiento complejo. B. Los defectos cognitivos de los criterios A1 y A2 han de ser de la suficiente intensidad como para provocar un deterioro significativo en la actividad sociolaboral. Epidemiología. Tenemos que, hablamos de demencia, ¿verdad? En los promedios de edades de los 60 a 64 años, podemos ver una tasa de prevalencia del 0.7%. Y en las edades de los 80 a 84 años, una tasa de prevalencia de 10.5 con una edad media promedio de los 82. Si observamos, ¿verdad? Esto se incrementa gradualmente conforme va avanzando la edad y podemos ver que a los 85, a los 89 años, la edad media 87, la tasa de prevalencia de demencia es 20.8. Y si hablamos de una longevidad de 90 a 95 años, con una edad promedio de 91, la tasa de prevalencia oscila por el 38.6%. Clasificación. Desde el punto de vista etiológico, el grupo de trabajo del Instituto de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares clasifica las demencias en tres grupos: demencias degenerativas primarias, demencias vasculares y demencias. Predominio cortical tenemos la enfermedad de Alzheimer propiamente dicha, la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, las degeneraciones focales, atrofia córtico-posterior, afasia primaria progresiva, apraxia primaria progresiva. La de predominio subcortical tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson, demencia, la enfermedad de Huntington y las atrofias cerebelosas. ¿Verdad? Todas que tienen que ver con los problemas hipertensivos o accidentes cerebrovasculares. Tenemos demencia multiinfarto, demencia por infarto único en área estratégica, demencia por hipoperfusión, demencia hemorrágica, otros mecanismos vasculares, ¿verdad? Acá pues es una demencia bastante frecuente, ¿verdad? Ya que hay un buen grupo de personas que va incrementando los problemas hipertensivos alrededor del mundo. Demencias secundarias tenemos la metabólica, la carencial, la endocrina, las infecciosas, los mecanismos expansivos cerebrales, los fármacos, los tóxicos y la demencia postraumática. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa primaria de origen cortical y de origen y causas desconocidas, caracterizada por la pérdida de memoria de instauración gradual y continua, con afectación global del resto de las funciones superiores, que conlleva la repercusión consecuente en la actividad laboral o social. Tenemos que dentro de los factores genéticos tenemos alteraciones en el cromosoma 21, en el 19 y en el 14 y tenemos ciertos genes, ¿verdad? Asociados, como podemos ver. Acá vemos que en la etiopatogenia, cuando hay una alteración en el cromosoma 21, tenemos que la edad de inicio puede andar entre los 50 a 60 años. Si es la del cromosoma 19, la de inicio mayor de los 60 años. Y si es en el cromosoma 14, la presenilina con 125, 14 mutaciones, tenemos que 40 a 50 años, que es una de las más complejas.
También tenemos por factores tóxicos. Algunos investigadores han encontrado tasas elevadas de aluminio en un 29% de las muestras de varias regiones cerebrales de pacientes fallecidos con demencia tipo Alzheimer. Los sistemas de neurotransmisores, algunos autores sugieren que la enfermedad tipo Alzheimer podría ser debida a una degeneración del sistema de neuronas colinérgicas, dado que se ha encontrado un déficit de colina acetiltransferasa en algunas áreas de la corteza cerebral de estos pacientes. Anatomía patológica que aquí vemos que macroscópicamente hay atrofia de los giros cerebrales con ampliación de los surcos que ocasiona una dilatación de los ventrículos, aunque debemos recordar que la dilatación ventricular no es particular solo a los cuadros demenciales. También vemos en la anatomía microscópica una disminución de la arborización dendrítica y pérdida marcada de las neuronas en un núcleo basal de Meissner y en el locus coeruleus. Cambios histopatológicos, placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Como podemos ver, los cambios en el cerebro, ¿verdad? Acuérdense que el diagnóstico de muchas demencias se puede hacer hasta posterior al fallecimiento. El cuadro clínico. Los criterios exigidos por el CIDES para hacer el diagnóstico se pueden resumir así. Que exista deterioro de la memoria, sobre todo de la memoria reciente. Déficits en otras habilidades cognitivas, juicio, pensamiento, planificación y organización de la información. No debe existir delirium sobrepuesto, que es una causa aguda. Deterioro del control emocional, motivación o un cambio en el comportamiento social. Los síntomas deben de estar presentes al menos 6 meses. No existen causas como enfermedad cerebrovascular, infección por VIH, Parkinson, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12 o abuso de alcohol o sustancias. Estos son los criterios o el cuadro clínico asociados a las demencias. La Asociación Americana de Familiares con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias han identificado los siguientes síntomas que podrían resultar de alarma. Tenemos una disminución de la memoria reciente que afecta el desempeño en el trabajo, dificultades en el desempeño de tareas familiares, problemas de lenguaje, desorientación en tiempo y en lugar, extraviar las cosas, cambios en el ánimo o del comportamiento, cambios de personalidad y disminución de la dentro de las demencias que mencionábamos como subcorticales, vamos a hablar en este caso de la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, que se caracteriza por cambios profundos del carácter de la alteración en la conducta social y personal. Típicamente se observa disminución en el lenguaje y en los estados avanzados se llega a mutismo a pesar de que se conservan las funciones lingüísticas. La memoria puede ser insuficiente, pero no existe franca amnesia. La demencia subcortical, demencia de cuerpos de Lewy, el cuadro clínico se caracteriza por el deterioro cognitivo progresivo y fluctuante, alucinaciones visuales que se presentan tempranamente y manifestaciones motoras que simulan un cuadro de parkinsonismo. Los síntomas de parkinsonismo pueden presentarse primero con los síntomas cognitivos o pueden ser posterior al déficit. Demencias y enfermedad de Parkinson. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se presentan de manera temprana y preceden al compromiso cognitivo y al déficit de memoria. Muestran signos específicos como el fenómeno de rueda dentada, la amimia o sin expresión facial y el temblor agitantemente distal. Las demencias vasculares. Se define como toda demencia secundaria a muerte neuronal derivada de procesos isquémicos o hemorrágicos o ACVs, ¿verdad? Presenta mayor incidencia en varones pacientes con hipertensión arterial, cardiopatía y diabetes. La presentación clínica varía en función de la localización y la magnitud de los infartos. Las causas pueden ser infartos múltiples, infarto único en área estratégica, enfermedad de pequeños vasos hemorrágicas e hipoperfusión. Clasificación según el CIDES. Tenemos que para los criterios en el F00 de la demencia de la enfermedad de Alzheimer, pautas para el diagnóstico. Tenemos presencia de un cuadro demencial,
comienzo insidioso y deterioro lento, ausencia de datos clínicos o en las exploraciones complementarias que sugieran que el trastorno mental pudiera ser debido a otra enfermedad cerebral o sistémica capaces de dar lugar a una demencia, ausencia de inicio secundario a una apoplejía súbito o de signos neurológicos focales, tales como hemiparesia, déficits sensoriales, defectos del campo visual o falta de coordinación. También tenemos las demencias en la enfermedad de Alzheimer de tipo precoz, pautas para el diagnóstico, las mismas que para la demencia, pero teniendo en cuenta el comienzo más temprano en la forma senil, es decir, antes de los 65 años. El curso progresivo suele ser rápido. También tenemos en la demencia F001.1, demencia de enfermedad de Alzheimer, de inicio tardío, pautas para el diagnóstico, las mismas para que la demencia en general, teniendo en cuenta además la presencia o ausencia de los rasgos que la diferencian de la forma de comienzo precoz. Tenemos F002, demencia de la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta, demencias cuyas características no se ajustan a las descripciones y pautas para el diagnóstico de F000 y F001 y demencias mixtas vascular y de Alzheimer. Demencia vascular, F01, pautas para el diagnóstico. Presencia de demencia, deterioro cognitivo suele ser desigual, un comienzo brusco, un deterioro escalonado y la presencia de síntomas y signos neurológicos focales aumenta la probabilidad del diagnóstico de demencia vascular. Otras características son hipertensión arterial, soplos carotídeos, la habilidad emocional con distimias depresivas pasajeras, llantos o risas intempestivas, episodios transitorios de obnubilación o delirium, a menudo provocadas por nuevos infartos. Demencia arteriosclerótica. Esta es incluida en la demencia. La demencia vascular de inicio agudo, F01.0, se desarrolla por lo general de un modo rápido tras una serie de ictus debido a trombosis vasculares, embolias o hemorragias. En casos raros, la causa puede ser un único infarto de gran tamaño. Demencia multiinfarto, F01.1, tiene un inicio más gradual que la forma aguda, normalmente precedido de varios episodios isquémicos menores que producen un número creciente de infartos del parénquima. Y tenemos el F01.2, demencia vascular subcortical. Generalmente la corteza cerebral está indemne, la cual contrasta con el cuadro clínico que puede parecerse mucho al de una demencia de la enfermedad de Alzheimer, cuando se presenta una desmielinización difusa de la sustancia blanca. Puede utilizarse el término de encefalopatía de Wieck-Wang. Puede existir antecedentes de hipertensión arterial y de focos de destrucción isquémica en las zonas profundas de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Demencia vascular mixta, cortical y subcortical con componentes mixtos de ambas. También tenemos la F02, demencias en enfermedades clasificadas en otro lugar, F02.0, demencia de enfermedad de Pick. Pautas para el diagnóstico: demencia progresiva, predominio de rasgos de afectación frontal tales como la euforia, el embotamiento afectivo, pérdida de las normas de educación, desinhibición, apatía o inquietud. Recordemos que el lóbulo frontal está relacionado con el afecto, con las emociones, por lo tanto vemos más acentuadas estas alteraciones. Los trastornos de comportamiento que normalmente preceden al claro deterioro de la memoria. Los rasgos de afectación de los lóbulos frontales son más acentuados que lo de los lóbulos temporales o parietales, al contrario de lo que sucede en la enfermedad. Clasificación: demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pautas para el diagnóstico. Esta está clasificada en F02.1.
Demencia de evolución relativamente rápida, desde meses hasta 1 o 2 años, que se acompaña de múltiples síntomas. En esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede presentarse una parálisis espástica progresiva de los miembros, acompañada de síntomas extrapiramidales tales como temblor, rigidez y movimientos coreoatetoides. Otras variantes pueden presentar ataxia, déficit visual, fibrilaciones musculares y atrofia muscular por afectación de la neurona motora superior. Una triada compuesta de demencia intensa y devastadora de curso rápido, enfermedad piramidal y extrapiramidal con mioclonias y electroencefalograma característico, presencia de ondas trifásicas, suelen considerarse como altamente sugestiva de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Demencia de la enfermedad de Huntington, clasificada en F02.2. La asociación de movimientos coreiformes, demencia y antecedentes familiares de enfermedad de Huntington es altamente sugestiva de diagnóstico, aunque hay casos esporádicos en lo que no es así. Las manifestaciones más tempranas suelen ser los movimientos coreiformes involuntarios, sobre todo de la cara, manos, hombros o de la marcha. Estos suelen preceder a la demencia y rara vez faltan antes que la demencia esté muy avanzada. En las etapas iniciales, la demencia se caracteriza por una afectación predominantemente de las funciones de los lóbulos frontales, con una relativa conservación de la memoria hasta las fases más avanzadas. Incluye demencia en la Corea de Demencia en la enfermedad de Parkinson. Pautas para el diagnóstico. La demencia aparece en un individuo que ya padece una enfermedad de Parkinson avanzada, generalmente grave. Demencia en la infección por VIH, trastorno caracterizado por déficit cognitivo que satisfacen las pautas para el diagnóstico de demencia, en ausencia de una enfermedad concomitante u otro trastorno que pudiera explicar los hallazgos distintos de la infección por VIH. Presenta quejas de fallos de la memoria, enlentecimiento, déficit en la concentración y dificultades para la lectura y la resolución de problemas. Demencia de otras enfermedades específicas clasificadas en otro lugar, como el F02. Tratamientos farmacológicos de las demencias. Acá hablamos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, enfermedades relacionadas con déficit del sistema colinérgico, enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva con demencia, enfermedad de Parkinson con demencia, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, algunos casos, y demencias relacionadas con alcohol, especialmente útiles en las primeras fases de la demencia. Podemos ver acá el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina. Tenemos pues las propiedades, la familia o la clase química, la ribastigmina y la galantamina, que son una de las bastante usados, un alcaloide del fenantreseno y una fenilcarbamato. El mecanismo de acción, vemos que es la ribastigmina lentamente reversible, la galantamina rápidamente reversible, y las dosis pueden variar en la ribastigmina de 1.5 a 6 miligramos, en la galantamina de 4 a 12 miligramos, y la semivida de eliminación andan en promedio el donepezilo de 70 horas y la ribastigmina y la galantamina en un promedio de 1 hasta 7 antagonistas del receptor, ¿verdad? Estos son de los unos más usados en el hospital, que es la N-metil de aspartato. Y tenemos acá la memantina. Se utiliza pues en fases avanzadas de la demencia, uso concomitante con acetilcolinesterasa, eficaz en la demencia vascular. Dosis es necesario iniciar con dosis de 5 a 10 miligramos e incrementar la dosis de 5 miligramos cada semana hasta alcanzar la dosis máxima, que es de 20. Esta la tenemos en el hospital. También tenemos algunas comorbilidades como los cambios conductuales, las agitaciones psicomotrices, ¿verdad? O las alteraciones en el campo de la sensopercepción, y vemos, pues usamos haloperidol, controla la agitación y tiene un buen perfil de seguridad, antipsicóticos atípicos,
Acá se observa, ¿verdad?, de ser seguros, han mostrado ser eficaces, ser seguros, bien tolerados y no desencadenan síntomas extrapiramidales como se observa el haloperidol. Aquí podemos mencionar la risperidona. Y las benzodiazepinas, tipo lorazepam o alprazolam, controlan la agitación y no producen hipotensión postural ni extrapiramidal, pero no poseen un efecto antipsicótico. Y con mucho cuidado se utilizan las benzodiazepinas en la tercera edad, no solo por su componente adictivo, sino por el componente, ¿verdad?, de la depresión respiratoria, la hipotensión, ¿verdad?, o la sobresedación que puede llevar a una persona a la tercera edad a caídas. Tratamientos, también en la depresión es preferible usar los IRS, ¿verdad? Dentro de esta la fluoxetina, la sertralina, la citalopram, que no producen sedación y síntomas colinérgicos. Ansiedad y trastornos del sueño, el alprazolam, que es el tafil o la lorazepam, ¿verdad? O clonazepam se emplean en el tratamiento de la crisis de ansiedad. Bueno, la clase es un poquito larga, ¿verdad? Pues vamos a estar respondiendo a sus dudas y comentarios este día 5 de abril en el foro de 6 a 7, el cual les aparecerá en su campus virtual el enlace. Tengan buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima.